Cordial saludo. Hoy daremos contestación a la consulta 1125 del consultorio contable de la Universidad Central. Nos escribe un auxiliar administrativo donde nos indica que quisiera saber sobre los porcentajes de la retención en la fuente. En una primera instancia hablaremos de la retención en la fuente, dado que este es un pago anticipado del impuesto de renta, IVA, timbre nacional, con el fin de asegurar el control y la eficacia del recaudo por parte del Estado, garantizando el pago de los tributos de forma gradual, en donde este es representado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, quien es el encargado de recaudar y controlar los tributos, estipulando unos requisitos para quienes son los agentes retenedores, a quienes se les aplica, a quienes no se les aplica la retención, la cual designa también una base, un tope para la aplicación, en donde ésta sea medida mediante la unidad de valor tributaria, las VTs, teniendo su tarifa de acuerdo a la actividad a desarrollar. En primera instancia definiremos qué es la retención en la fuente. La retención en la fuente es un mecanismo por el cual el Estado asegura el recaudo de un impuesto anticipado en el momento en que se realiza el pago de una operación. El fin o el objetivo del Estado es la de conseguir en forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause. La retención no es un tributo, sino es un medio por el cual se recaudan de manera anticipada impuestos como el IVA, el impuesto de timbre nacional y el impuesto a la renta. En primer lugar tenemos el RETE-IVA, es conocido como que es la retención en la fuente del IVA, la cual se aplica al impuesto a las ventas. Seguidamente tenemos al impuesto timbre, se realiza mediante el otorgamiento o aceptación de documentos en el país o en el exterior. Y finalmente tenemos la retención en la fuente de renta, el cual es originado, el recaudo es originado de manera anticipada al momento en que se genera el hecho generador. Seguidamente tenemos la VT, la cual, de acuerdo al artículo 868 del Estatuto Tributario, nos indica que es la medida de valor que permite ajustar los valores contenidos a las disposiciones relativas de los impuestos y obligaciones administradas por la DIAN. Para tener más claro el cómo se debe aplicar las retenciones, la DIAN dispone de la unidad de valor tributario como mecanismo de medida para el ajustar los valores contenidos y así unificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Cabe aclarar que para cada año esta unidad de valor tributario incrementa en variación del índice de precios al consumidor, el cual es certificado por el DANE. Finalmente tenemos la base mínima, la cual en la retención en la fuente está de acuerdo a cada actividad realizada por la entidad, teniendo unas bases denominadas topes, para los cuales a partir de esta cantidad, si la operación realizada supera dicho tope, se tendría que proceder a realizar la aplicación de la tarifa. De otra forma, si el monto es inferior, no habría lugar a dicha retención. Teniendo en cuenta estos conceptos como la base mínima y la VT, la retención en la fuente también cuenta con unos elementos, ya que este es el anticipo de un impuesto. Bueno, el primero de ellos es el sujeto pasivo, es el deudor de la obligación tributaria, la persona o la entidad beneficiaria del pago o abono en cuenta a quien se le hace el pago y quien es objeto de la retención. El segundo elemento es el agente retenedor. Es la persona o la entidad obligada a efectuar la retención en el momento del pago abono en cuenta quien aplica o practica la retención. El tercero es el hecho generador, dado que este es el presupuesto establecido en la ley cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. El cuarto es el pago y abono en cuenta, dado que en el momento en el que se entiende la causación de la retención. El quinto es la base, es el valor sobre el cual se aplica la tarifa de retención. Y el sexto es la tarifa. Este es el porcentaje que se le aplica a la retención, al valor de la operación de la base sujeta a esta retención para determinar el monto. De igual forma, para la aplicación de la retención en la fuente se tienen en cuenta los regímenes de tributación.
Actualmente en Colombia contamos con 5 regímenes de tributación. El primero de ellos son las entidades estatales. La entidad estatal del sector público que efectúen los recursos del presupuesto general de la nación, la cual se compone de los presupuestos de los establecimientos públicos de orden nacional y el presupuesto nacional, que mediante la estimación de los ingresos o recursos que obtendrá el gobierno para satisfacer las necesidades de la población. Asimismo, encontramos el gran contribuyente. Son las personas jurídicas legalmente constituidas o personas naturales que por gran volumen de operaciones, ingresos o importancia de recaudo, reciben esta clasificación. Igual forma, encontramos los responsables de IVA. Estas son las personas responsables del impuesto al valor agregado sobre las ventas. Los comerciantes, cualquiera que sea la fase de ciclo de producción, distribución en la que actúen, y quienes sin poseer tal carácter efectúen habitualmente hábitos similares a las actividades grabadas y que no cumplan con los requisitos o condiciones del artículo 437 en el parágrafo 3 del Estatuto Tributario. Asimismo, encontramos los no responsables de IVA. No son responsables de IVA quienes cumplan con las condiciones del artículo 437 del Estatuto Tributario en el parágrafo 3. Son las personas naturales, comerciantes, artesanos, que sean minoristas, pequeños agricultores y ganaderos o prestadores de servicios que no superen los ingresos o inversiones financieras que provengan de actividades grabadas y que estas no sean superiores a 3.500 VTs y que no cuenten con más de un establecimiento o hagan parte de una vinculación de franquicia. Por último, encontramos el régimen simple de tributación. En este se encuentran las personas naturales residentes en el país y las empresas o personas jurídicas cuyos socios o accionistas sean personas naturales o extranjeras residentes en el país y en el año gravable anterior hayan obtenido ingresos fiscales ordinarios o extraordinarios como las ganancias ocasionales de 80.000 VTs. Bueno, para aplicar la retención en la fuente frente a los regímenes de tributación, a título de IVA, encontramos que las entidades estatales aplican esta retención en la fuente en IVA a los responsables de IVA y al régimen simple de tributación. Los grandes contribuyentes aplican la retención a título de IVA al responsable de IVA y al régimen simple de tributación. Y un responsable de IVA le puede aplicar retención a título de IVA a un régimen simple de tributación. A título de renta, encontramos que las entidades estatales aplican retención a un responsable de IVA y a un no responsable. Un gran contribuyente aplica retención a un responsable de IVA y a un no responsable. De igual forma, el responsable de IVA puede aplicar la retención a título de IVA, de renta, a un no responsable de IVA. De acuerdo a la aplicación de la retención entre los regímenes, tenemos unos agentes de retención, los cuales son comerciantes, personas naturales y jurídicas, que por mandato legal deben retener una suma de dinero al vendedor para transferirlo a la nación. De acuerdo al estatuto tributario, a título de renta, tenemos al artículo 368, 368-1 y 368-2, quien nos indica que los agentes de retención son las entidades de derecho público, los fondos de inversión, fondos de valores, fondos de pensiones, consorcios, comunidades organizadas, uniones temporales, personas naturales cuyo patrimonio o ingresos hayan sido o sean superiores a 30.000 VTs, y los autorretenedores que sean designados por la DIAN. A título de IVA, tenemos el artículo 437-2 del Estatuto, que nos indica que los agentes de retención son las entidades estatales, grandes contribuyentes, agentes de retención sobre el IVA, personas que contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país la prestación de servicios grabados en el territorio nacional, entidades emisoras de tarjetas de crédito o débito, la aeronáutica civil y los responsables del IVA, proveedores de sociedades de comercialización. Por último, tenemos la retención a título de timbre nacional,
el cual está dado por el artículo 518, el cual nos indica que los agentes son los notarios por las escrituras públicas, las entidades vigiladas por la superintendencia financiera, las entidades de derecho público, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. Están las personas jurídicas, las sociedades de hecho y demás asimiladas, y las personas naturales o asimiladas que tengan la calidad de comerciantes y que en el año inmediatamente anterior tuvieran unos ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a 30.000 VTs. ¿A quién se le puede aplicar retención en la fuente? En este caso, tenemos el sujeto de retención, quien realiza el hecho generador de una obligación sustancial, es decir, que la persona a la que se le hace la retención sea sujeto pasivo del impuesto que origina la obligación tributaria y que además del concepto por el cual se va a retener, él sea efectivamente un concepto sujeto a retención. De esta manera se puede determinar que el que realiza la retención es la persona o es el comprador. El comprador es el quien realiza la retención al vendedor. ¿Cuándo aplicar retención? A título de renta, la retención se debe aplicar cuando el que compra o hace el pago es agente de retención en la fuente por el impuesto que corresponda, cuando la persona a la que se paga es sujeto de retención y cuando el monto del pago supera la base mínima de retención. A título de IVA, se aplica cuando el comprador, quien paga el IVA, es agente de retención por concepto de IVA. Y a título de timbre nacional, se da por las escrituras públicas que reúnan condiciones para estar sujetas al gravamen y no se encuentran sujetas al impuesto registro, por los actos otorgados en el exterior y por los certificados y bonos de prenda. ¿A quienes no se les puede aplicar la retención en la fuente? De acuerdo al artículo 369 del Estatuto Tributario, la retención en la fuente no se aplica sobre los pagos o abonos en cuenta que se realicen a no contribuyentes declarantes y no declarantes, nombrados en el artículo 22 y 23 del Estatuto Tributario, tales como la nación, entidades territoriales, sindicatos, corporaciones autónomas regionales, iglesias, la Cruz Roja Colombiana, los partidos y movimientos políticos, la superintendencia, los hogares comunitarios y las juntas de acción comunal. Adicional a todo lo que hemos mencionado anteriormente, la retención en la fuente, como lo hemos reiterado, maneja unos conceptos de retención cuando se trata a título de renta. En primera instancia, bueno, uno de los principales o los más comunes que se manejan, tenemos a los honorarios, los cuales son los ingresos percibidos en dinero o en especie en desarrollo de una labor en donde el factor intelectual es determinante y que se ejecute sin subordinación. Es decir, cuando un profesional independiente presta el servicio a una compañía o persona natural y ésta recibe el pago por la prestación de este servicio y su conocimiento. Seguidamente tenemos los servicios, los cuales son toda actividad, labor o trabajo prestado por una persona natural o jurídica o por una sociedad de hecho sin relación laboral, con quien contrata la ejecución que se concreta en una obligación de hacer, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual y que genere una contraprestación en dinero o en especie independientemente de su denominación o forma de remuneración. Es decir, cuando una empresa de aseo y vigilancia realiza contratos con otras entidades para prestar servicios en estas mismas por concepto de aseo. Seguidamente tenemos los arrendamientos, los cuales son los pagos o abono en cuenta por conceptos de arrendamiento de bienes inmuebles y de transporte de pasajeros. Estos están sujetos a la retención. Por ejemplo, si una persona natural o jurídica toma en alquiler un departamento, casa o vehículo para transportar pasajeros, están sujetos a cancelar esta retención. Finalmente, dentro de los conceptos más usados tenemos las compras,
los cuales los agentes retenedores que efectúen pagos o abonos en cuenta por concepto de compras que involucren gastos de financiación, acarreos o seguros, efectuarán la retención en la fuente sobre el valor total del respectivo pago o abono en cuenta. Por ejemplo, la compra de una mercancía para el desarrollo de la actividad o la compra de muebles o maquinaria. Bueno, teniendo en cuenta estos conceptos, podemos decir que para compras generales, para personas declarantes, si estos superan 27 VTs, que es la base mínima, se les podrá aplicar una retención de 2.5%. O si son compras generales para personas no declarantes y de igual forma su base en VT supera las 27 VTs, esta se le aplica un porcentaje del 3.5%. De igual forma, encontramos como en servicios generales para personas declarantes, esta se le podrá aplicar un porcentaje del 4% cuando este supere una base mínima de los 4 VTs. De igualmente funciona para los servicios generales para personas no declarantes. Si esta supera las 4 VTs, se le aplica una tarifa o un porcentaje del 6%. De igual forma, en arrendamientos, las personas que toman en arrendamiento, si son bienes muebles como una maquinaria, esta no cuenta con una base mínima de VTs, o sea, en este caso la base mínima es 0%, el de 0, y se le aplica un porcentaje del 4%. Si es un bien inmueble para una persona declarante, si este supera la base de 27 VTs, esta será aplicable una tarifa del 3.5% de porcentaje. Y por último, encontramos los honorarios. Si son honorarios para una persona jurídica, se le aplicará un porcentaje del 11% y esta no cuenta con una base mínima para la retención. Si son por honorarios pagados a personas naturales que estén suscritas por contratos por 3.300 VTs o que la sumatoria de todos los pagos durante el año gravable superen estas 300 VTs, se les aplica de igual forma una tarifa de un porcentaje del 11%. O si son por honorarios a personas no declarantes, en este caso la tarifa será del 10%. Teniendo en cuenta estos conceptos, de igual forma, los agentes de retención que lleguen a incumplir con las obligaciones se verán obligados a una sanción. En este caso, la primera de ellas que se puede presentar es por extemporaneidad. El estatuto tributario en el artículo 641 nos expresa que las personas o entidades obligadas a declarar que presenten las declaraciones tributarias de forma extemporánea deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción del mes calendario por retraso. Su sanción será aplicable del 5% del total de la retención de objeto de la declaración. Esta no puede ser el 100% de la retención. Una segunda sanción que se puede presentar es la extemporaneidad después del emplazamiento. El estatuto tributario en el artículo 642 nos expresa que si el agente retenedor presenta la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción calendario de retardo. En este caso ya va a ser una sanción del 10% de la retención del objeto de la declaración. En este caso ya no puede ser del 200% de la retención. En una tercera instancia, si el agente retenedor no declara, el artículo tributario nos dice en el artículo 643 que la omisión de la declaración de las retenciones los llevará a una sanción del 10% de los pagos o abonos en cuenta que determine la administradora tributaria. En este caso, el 100% de las retenciones que figuren en la última declaración. Y si el agente retenedor no certifica a las personas a quienes aplica esta retención en la fuente, el artículo 667 del Estatuto Tributario nos indica que los agentes retenedores que dentro del plazo establecido del Gobierno Nacional
no cumplan con las obligaciones de expedir los certificados de retención en la fuente, incluido el certificado de ingresos y de retenciones, se le aplicará una sanción del 5% de los pagos a bonos en cuenta correspondientes a los certificados no expedidos. Si él llega a subsanar estos certificados antes de la notificación de la resolución de la sanción, obtendrá un descuento del 70%. Si lo llega a realizar dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de la que se realiza la notificación, este recibirá un descuento del 30% del 5% de la sanción aplicada por no certificar. Muchas gracias.